La hechicería de una palabra. Vamos a estudiar el significado de este pasaje que nos va a ayudar mucho a entender más el mundo real o el mundo espiritual. Las palabras son peligrosas. Las palabras pueden atar o pueden desatar. Por eso es que hay que tener cuidado de la palabra que nosotros recibamos o que demos a conocer. La hechicería de una palabra es el tema de hoy. Las palabras tienen un peso en el mundo espiritual. Esto es importante entenderlo en el cuidado que nosotros tenemos que cuidarnos de hablar algo, de decir algo, porque no solamente se trata de decir algo, sino se trata de una palabra de profecía para bien o para mal. Porque una palabra se va a producir hechicería, que lo vamos a estar analizando el concepto. Y no hablamos aquí de hacer brebajes. No solamente hablamos algo de un brebaje, algo de hacer algo de hechicería, de encantamientos, de plantas. Estamos hablando de una palabra. Porque solo una palabra produce al mundo espiritual hechicería. Toda palabra que no se anule está activa al mundo espiritual. En este tema es importante entender que cuando nosotros glorificamos el nombre del Señor, podemos saber en que las palabras en el mundo espiritual tenemos que anularlas. Cualquiera sea una palabra. Alguien te habló mal de ti, alguien te hirió, alguien te ofendió, te dañó, te dijo cosas que a lo mejor no son, y aunque fueran, hay que revocarlas. Todas se revocan en el mundo espiritual para que no tengan ningún efecto. Elías y los profetas de Baal. Primera de Reyes 18:20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Dios es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decirle al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Elías, la historia que muchos conocemos, junto a los profetas de Baal. La versión K2 dice: entonces Eliab dijo al pueblo: yo soy el único profeta de Yahweh que ha quedado, mientras que los profetas de Baal son 400 y los profetas de Azareb son 400. Eran 450 de Baal y 400 de Acera. Los profetas que querían matar a Elías, pero eran profetas falsos. Eran los profetas de Baal y los profetas de Acera. Entonces dice: invocad luego vosotros el nombre de Jehová, su Dios, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Era la convocatoria cuando se iba a convocar quién realmente era el Dios todopoderoso. Si el de Baal o de Acera, o el Dios que tenía Elías. Y el Dios que consumiera el holocausto, la leña, cayera fuego, ese sería el Dios verdadero. Y ahí comienza la historia, el cual el Dios verdadero tendría que presentarse en ellos. Primera de Reyes 18:25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escoged un buey y prepararlo vosotros primero, pues si sois los más, invocad al nombre de vuestro Dios o vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Dios
en la misericordia de Dios preparó todo esto para demostrar su gloria y su poder. Entonces ambos tenían que demostrar que cayera fuego del cielo, descendiera, y ese sería el Dios verdadero. Y ellos tomaron un buey que ahí claramente ese buey que les fue dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal. Y estuvieron hasta la mañana y hasta el mediodía diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Ellos danzaban a su Dios para que le escuchara. Algo interesante que mantengamos aquí, que dice que ellos también danzaban. Los profetas de Baal, 450 de Baal y 400 de Acera, empezaron a invocar el nombre de Dios. Estuvieron hasta de la mañana, llegó el mediodía, hablaban, le gritaban a su Dios y no había respuesta. Y mire qué interesante que ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, saltando, haciendo sus danzas para que pueda venir el Dios de ellos, el que invocaban. Por eso es que es importante que mientras ellos estaban haciendo invocaciones, los de Baal y de Acera, escuchaban aquí danza. El enemigo también usa la danza para invocar un espíritu. Dato interesante también. Por eso que hay que tener cuidado qué danza hacemos o quiénes danza. ¿Por qué? Porque no toda danza es de Dios. El cuidado que se tiene que saber es que la danza tiene que ser una danza de Dios, no es una danza de emoción. Los profetas de Baal danzaban, los profetas de Acera también saltaban y danzaban, pero no toda danza te lleva a Dios. La danza es un símbolo de una invocación a Dios. Hablo de la danza en el espíritu, cuando se danza en el espíritu, no en la carne, no con emociones, no con misticismo, porque hoy en día vemos muchas danzas y son puras danzas de emociones. Danzas que lo emocionan y hacen movimientos, pero son danzas emocionales. Y hasta a veces esas danzas ni siquiera están en la palabra de Dios. Pero ese es un tema, otro tema. Pero la danza es una invocación, es una adoración, una danza espiritual a Dios. Pero también en el mundo físico, también hacen danza. Tenemos las danzas de África. Ellos también al danzar llaman a sus dioses. Y ellos tienen pandero, tienen instrumentos, tienen bombo, tienen instrumentos en que tocan y danzan, pero es una danza a Satanás. Los indios también tienen instrumentos, también tienen tambores, pero danzan a sus dioses. En África, la danza vudú, también hay panderos, también hay instrumentos, también hay tambores, también hay sonido, pero es danza a espíritus. Toda danza es a algún espíritu o Dios o entidad. Por eso que nosotros tenemos que tener cuidado, que no solamente se trata de yo voy a danzar. Si no estamos bien, tu danza no llega ni a Dios. Llega a un espíritu. Según como nosotros estemos. Porque esto no es solamente hacer movimiento y danzar y girar y remolinear y darse vuelta a cabeza. No, es según como estemos. Si tenemos al Dios vivo, al Dios todopoderoso, la danza es para Dios. Pero si no andamos en el orden, lo va a tomar un espíritu. Mire qué interesante eso. Por esto que no es danzar por danzar. Ni siquiera es por tener el traje o por la bandera, por todo. Es como estemos. Si no andamos en el orden, esa danza no va a ser a Dios, va a ser un espíritu. Wow. En México se hace la danza de los muertos. Y danza también con instrumentos.
Pero esa danza son espíritus. La danza espíritu. Porque las danzas son invocaciones. Por eso es que desde mucho tiempo atrás, siempre la danza fue una invocación para llamar a algo. Recuerde que los profetas de Baal y Acera, antes que viniera fuego y consumiera el holocausto, ellos empezaban a gritar, a cantar, con sus danzas, con sus tambores, haciendo ruido para llamar a espíritu. Lo mismo también hacían cuando mataban a los hijos y los colocaban a Baal en Israel, y ellos también tenían instrumentos y también danzaban, porque la danza es una invocación. Miriam, la profetisa, danzó. Éxodo 15, verso 20. Y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero. Y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danza. Pero ya cambia la danza. Pero mire qué interesante, que son las mismas cosas que se hacen en una danza de Dios. El enemigo copia eso mismo y lo hace para el mundo de las tinieblas. Aquí hay panderos, hay cánticos, hay gritos, hay tambores, hay movimiento. Todo eso lo hace el enemigo. Por eso que hay que saber a quién danzamos. Aunque usted dice que yo voy a la iglesia y danzo al Señor, pero ¿cómo está el corazón? Porque esa danza, según como tú estés, a ese espíritu le pertenece esa danza. Primera de Reyes 18, verso 27. Y aconteció al mediodía en que Elías se burlaba ya de ellos, porque le gritaba: griten a alta voz, porque su Dios quizás está meditando, o está haciendo un trabajo, o va camino, o tal vez duerme, y hay que despertarle. Elías empieza ya a burlar de ellos. ¿Por qué? Porque Elías sabía que tenía al Dios Todopoderoso. Y miren lo que hacían ellos. Verso 28. Y ellos clamaban a grandes voces, o sea, elevaron más fuerte la voz, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos para llamar a su Dios. Estas son las invocaciones: por danza, por instrumento, por cuchillos, por sangre. Se lastimaban con cuchillos y cuerpo y se flagelaban el cuerpo. Esto al mundo espiritual es pacto de sangre. Todo lo que se llame pacto de sangre es una invocación. ¿Recuerda usted el endemoniado de Gadara, que él tomaba las piedras y se cortaba con el cuerpo con piedras? Porque era una invocación. La invocación de sangre. Por eso que no es bueno hacerse nada, ninguna incisión que produzca sangre. Primera de Reyes 18, verso 27, versión Bat. Comenzaron entonces a gritar más fuerte, como era su costumbre. Se cortaban con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre, que debe haber sido algo muy terrible. Se cortaban con cuchillos, con dagas, sangraban, bañados en sangre, y no se escuchaba la voz de su Dios, ni la respuesta. Esto es lo mismo que pasa en la santería. Estos mismos ritos pasan en que ellos se cortan la lengua, porque son rituales. Y mire qué interesante, que en gran parte de todos estos rituales siempre hay sangre. En estos rituales se cortan la sangre con gilet, y ellos no sienten el dolor porque están en una posesión demoníaca. Toma el cuerpo ese espíritu, alma y cuerpo. Entran espíritus de demonios en esos cuerpos. Ellos se cortan, se flagelan el cuerpo, se cortan con cuchillo, toman una gilet y se cortan la lengua, y como pareciera que no hay dolor, pero son espíritus de demonios que están dentro de los cuerpos, porque la sangre es un rito, es un pacto al mundo de las tinieblas. La versión Nauseco dice: y ellos seguían gritando más fuerte conforme a la costumbre, y se hacían incisiones con cuchillos y lancetas hasta chorrearles la sangre. Wow. Rituales de sangre. En el mundo, quizás muchos que han vivido en padres, amigos que han hecho rituales,
hasta los niños los pasan desde muy temprano por rituales de sangre. Y quiero decir algo importante aquí en esta clase. Si alguna vez te hicieron pasar por un ritual de sangre, de gallina, de paloma, de algún animal, y te la rociaron de niño o de joven en la cabeza, y llegaste a Cristo y no cortaste eso todavía está activo al mundo espiritual. Lo hemos enseñado mucho. ¿Por qué? Porque todo se tiene que anular con una palabra profética. Anular, desbaratar, derribar, porque fuiste pactado. Recuerde que la sangre pacta, por eso que cuando los niños le colocan la gallina, el palomo, la paloma y matan a ese animal y le colocan la sangre en la cabeza, están pactando a ese niño al mundo de las tinieblas. Wow. Jesús sana a un endemoniado. En versión NTV dice la escritura: entonces llegó al otro lado de la región de los Gersarenos o de Gadara, y cuando Jesús bajó de la barca, el hombre estaba poseído por un espíritu maligno y salió entre las tumbas a su encuentro. Y el hombre vivía en las cuevas del entierro, y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, la cual lo hacían a menudo, él rompía las cadenas con sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día a día, día y noche, vagaba tras las cuevas donde enterraban a los muertos. Mire qué interesante cómo este hombre en su posesión estaba en el lugar de los muertos. Caminaba en el lugar de los muertos. Donde enterraban a los muertos, él estaba ahí. Dormía con los muertos. Y si dormía en los sepulcros, comía cosas muertas. Y dice, donde enterraban a los muertos, y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas, lo que le hablaba anteriormente. Se cortaba con piedras afiladas, se hacía daño, se hacía incisiones, lo mismo que hacían los profetas de Baal, los falsos profetas de Baal y de Acera. Se cortaban con cuchillos y dagas para que su Dios sea invocado, y no sucedía nada. Primera de Reyes 18, verso 29, pasó al mediodía y ellos seguían gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni siquiera respondiese ni escuchase. Es porque eran profetas de Baal falso, pero se derramó sacrificio. No solamente ahí en los profetas de Baal solamente hubo sangre o grito o pandero o tambores. Ahí hubo sacrificios, porque los profetas de Baal siempre entregaban sacrificios o a mujeres vírgenes o a niños bebés, y los padres los llevaban para que pasaran al fuego. Por eso que el Señor habla más adelante: no paséis a los hijos por el fuego, porque pasaban los padres y entregaban a sus hijos a Baal. Verso 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo acercarse a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, la cual había sido dada de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. 12, el número de gobierno. Jesús eligió los 12 piedras, las 12 tribus de Israel. 12 es un número de gobierno. Y Elías tomó 12 piedras conforme al número de las 12 tribus de Israel. Él puso el gobierno, lo estableció. El gobierno de Dios se lo estableció en ese altar para que el que gobernaba tome el control. Edificó con las piedras un altar. Mire qué importante. Tenemos que edificar altar. Edificó un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y más encima, mire lo que dice Elías: llenad cántaros con agua y derramadla sobre el holocausto, sobre la leña. Y dijo: hacer esto otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo: aún hacerlo una tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. O sea, ¿qué altar va a arder
en el agua. Sabemos que el fuego se apaga con el agua. Y Elías era tanta su convicción en que no solamente le decía a los profetas de Baal y Acera, grite más fuerte porque su Dios está quizás durmiendo, salió a caminar, salió a pasear, grite más fuerte, sino que él tenía una convicción de que colocaran agua, cántaros de agua, y por tercera vez llenaron una zanja llena de agua en ese altar. Y Elías dijo, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozcan este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves al corazón de ellos. Y entonces cayó fuego de ellos, cayó fuego de Jehová y los consumió. Consumió el holocausto, consumió la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua. Mire qué interesante. Toda el agua que estaba en la zanja fue lamida a causa del fuego y el poder del reino de Dios. Este es el Dios que tenemos. Un Dios real, Dios potente, Dios poderoso. Por eso que siempre es importante que antes de pedir algo, haga altar. Mire el dato interesante. Porque siempre estamos acostumbrados a pedir. Siempre estamos acostumbrados a pedir. Pero no es solamente pedir. Antes de pedir, se prepara altar. Abraham, antes de sacrificar a su hijo, hizo un altar. Puso piedra, puso leña, estaba el sacrificio. Siempre que pidamos algo, preparemos un altar. ¿Cuál será el altar? La adoración. Mire qué profundo esto. Por eso que muchas veces nosotros no vemos resultado en nuestra oración, porque llegamos y encendemos el fuego. Llegamos y ya queremos respuesta. No va a suceder nada. Porque antes que venga el fuego, antes que se encienda el fuego, consuma el holocausto, tiene que haber un altar. Porque Dios posa donde hay piedras, donde hay altar. Dios posa en el corazón. Dios posa donde hay piedra. Dios posa donde hay un altar. Si no tienes un altar de adoración, no va a venir fuego. Hay gente que le aburre la adoración. Hay gente que se cansa en la alabanza. Hay gente que dice, pero que se canta mucho. Hay gente que dice, no, que ya me gusta mucho mejor la palabra y no me gusta adorar. Error. Porque antes de la palabra, antes que caiga el fuego en la palabra, se tiene que preparar el altar. ¿Quién es el altar? Tú. ¡Wow! ¡Aleluya! Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios. Jehová es Dios. Entonces Elías dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Esta es la introducción, porque ahora dentro en el tema. El tema es la hechicería de una palabra. En esta introducción ya vimos la historia, le hice el recuerdo de esta historia que hemos leído en la palabra del Señor. Y aquí comenzamos recién la palabra, en que aquí podemos ver claramente la importancia de tener cuidado de una palabra. El tema es la hechicería de una palabra. Después de todo esto, Primera de Reyes 19:1, Elías huye a Oreb. Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que había hecho Elías. Le contó todo lo que había sucedido, cómo hizo que murieran los profetas de Baal, 450, y los de Acera, 400, y cómo Elías los degolló, los mató a todos. Entonces Jezabel envió un mensajero, un Malac, diciendo, así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, está diciendo Jezabel que le envió un mensajero, ni siquiera se presentó Jezabel. Y ese mensajero le dijo, dice Jezabel, que mañana a primeras horas de la mañana va a tener tu cabeza en sus manos, así como tú lo hiciste con los profetas de Baal y de Acera. Bastó una palabra, y aquí comenzamos la historia. La hechicería de una palabra. A Elías, el mensajero, le dio la palabra. Elías, que tuvo la palabra, que es el mensajero. Mensajero es una palabra que es un Malac, porque hay Malac de Dios y Malac del enemigo.
La versión Ausejo dice: entonces Jezabel envió un mensajero a Elías y le dijo: si mañana a estas horas no tengo contigo, igual que se hizo con esta cada uno de aquello. Lo que le está diciendo que va a tener la cabeza de Elías. Versión PDT: así que Jezabel mandó un mensajero a Elías diciendo: te aseguro que mañana a esta hora te mataré. Fue el mensaje. Ni siquiera fue una orden o algo directamente de Jezabel, que lo dijo ella a Elías, sino que lo dijo el mensajero. Pero bastó esa palabra, una palabra, en que Elías saliera corriendo. Versión RBC: Jezabel mandó un mensajero a que le dijera: que a los dioses me castiguen, y aún más si mañana a estas horas no te he cortado la cabeza. Bastó solamente esa palabra en que Elías tuvo miedo y huyó de Jezabel. Elías huye de Jezabel. Jezabel mandó un mensajero a Elías que le iba a cortar la cabeza. Y esa simple palabra hizo que Elías, después de haber matado 450 de Baal y 400 de Acera, tuviera miedo de una mujer. Y ni siquiera se presentó Jezabel, se presentó un mensajero y tuvo miedo por escuchar una palabra. El tema es la hechicería de una palabra. ¿Qué sucede ahí con el gran profeta? Fue hechizado por una palabra. Jezabel o Isabel significa la casta para Baal. Primera de Reyes 16:31: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Naat, y tomó por mujer a Jezabel. Está hablando aquí de Acab. Jezabel la tomó por mujer, Acab, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. ¿Quién hizo esto? Jezabel. E hizo altar a Baal, Jezabel, en el templo de Baal, y él edificó en Samaria. Acab y Jezabel eran adoradores de Baal. Acab, el rey de Israel, se casó con un yugo desigual. Acab era uno de los reyes de Israel, pero toma una mala decisión de tomar una mujer de yugo desigual y toma una mujer que adoraba a Baal, hija de brujos, de los Sidonios, el rey Baal. Aleluya. Jezabel es manipuladora y asesina. Y respondió: porque hablé con el campo de Jezreel y le dije que me diera su viña. Esto es lo que quería hacer acá con la viña de Nabot, por dinero. Y si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Nabot no quería venderle la viña a Acab. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. La manipulación. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, usurpadora, y selló con el anillo del rey Acab, y envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y los de su ciudad, los ancianos, los príncipes que moraban en la ciudad, hicieron como Jezreel le mandó, conforme a lo que estaba escrito en las cartas que ella le había enviado. Ni siquiera el rey Acab la había enviado. Ella usurpó, tomó el anillo del rey, que antes las cartas se sellaban con el anillo del rey. Pero como Jezabel era usurpadora, es lo que hace: toma cartas y las presenta a nombre de alguien, pero es usurpadora. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios. Manipulación. Y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Le hicieron una calumnia a Nabot. Lo engañaron dos personas diciendo: él ha dicho blasfema en contra de Dios. Y lo toman, lo llevan fuera de la ciudad, lo apedrean hasta morir. Eso es lo que hace Jezabel, manipulación. Ella usa el sello de Jezabel.
Mire qué interesante en esto, porque Primera de Reyes 21:8 dice que ella escribió cartas en el nombre de Acab. Lo que hace Jezabel es una influencia demoníaca. Usa el sello con su anillo. Las Sagradas Escrituras representan a Jezabel como una reina que manejó los hilos de gobierno de Israel en la sombra. Y afirman que incluso utilizó el sello de su marido, de Acab, el débil e influenciable rey Acab, para lograr sus objetivos. No obstante, la soberanía también pudo haber firmado sus órdenes con el sello propio. Un ópalo oscuro que salió a la luz pública en 1964. En ese año el sello llegó al Departamento de las Antigüedades de Israel. 1964 llegó un sello a Israel junto a las reliquias y colecciones privadas de Bosham. Pronto llamó la atención de los arqueólogos Naab y Abigat, que encontraron un sello el cual tenían grabadas 4 letras que nunca habían visto objeto de esas características. Las 4 letras eran J, Z, B, L, que debería de leerse Jezabel. Mire qué interesante. Se encontró un anillo dentro de la ruina cuando estaban los arqueólogos con estas iniciales que los expertos hablan que es la abreviatura de Jezabel. El anillo de Jezabel. En este anillo de Jezabel, el enemigo siempre usurpa. El enemigo siempre manipula. El enemigo siempre trata de tomar algo para hacer creer a la gente el engaño. El sello de Jezabel, recuerde que Jezabel estamos hablando de nombres propios, que lo hemos enseñado mucho en otras clases, que es un grado de potestad. Jezabel, esposa de Acab, Acab rebelde, Jezabel manipuladora. Es tanta la manipulación que habría hecho que 10.000 millones de hebreos cayeran en manos de Jezabel por la manipulación, menos 7.000 que no habían doblado sus rodillas a Baal. Imagínense la influencia que tenía Jezabel. 10.000 millones de hebreos, judíos, habían caído en la manipulación, exceptuando 7.000 que no habían doblado las rodillas a Baal. El Señor habla a Elías y allí se metió en la cueva. Primera de Reyes 19:9. Y Elías se metió en la cueva donde pasó la noche y vino a él la palabra de Jehová y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo de Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto y han derribado sus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías pensaba en que era el único profeta que había quedado y se había refugiado en esa cueva, aunque era la excusa, porque él salió por el miedo, salió por el problema emocional. Y ahí hablando con Jehová le dice: yo soy el único profeta que ha quedado. Y viene la orden de Dios. Elías por segunda vez le dice el Señor. Él respondió he sentido un vivo celo de Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado sus altares y han matado a espadas a tus profetas. Y solo yo he quedado y buscan para quitarme la vida. Elías estaba influenciado por el sello de Jezabel. Y él pensaba que era el único profeta que había quedado vivo y todos estaban muertos. Y el Señor le habla. El verso 18 le dice: y yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Aquí está hablando Dios y le dice a Elías: hay 7.000 rodillas, Elías, que no se han doblado a Baal. Dios le habla y le dice: ¿por qué? Porque Elías tenía el pensamiento en que era el único profeta que había quedado.
Los sellos de Jezabel podrían también ser usados para marcar lugares, personas, objetos, cartas, ropas, comidas, ambientes, territorios, palabras, fotos. Los sellos de Jezabel son manipulación. Una mujer, ahora, no solamente puede venir un espíritu de Jezabel en una mujer, sino también en un hombre puede haber un espíritu jezabélico. Porque siempre se dice, Jezabel, mujer, entidad femenina. No lo es tan así. Hay hombres que también tienen espíritu jezabélico. El enemigo copia todo lo de Dios. Segunda de Corintios 1:21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. Mire lo que hace el Espíritu Santo. Nos ha sellado dando las arras del Espíritu en nuestros corazones. El enemigo copia. ¿Qué hacía Jezabel? Tomaba su anillo, mandaba cartas, mandaba sello en que el rey había escrito y él no había escrito nada. Copia, usurpa. Pero nosotros tenemos la copia original. Somos la copia original. Somos la imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Las arras quiere decir un anticipo, una garantía, un precio alto. Por eso que Cristo pagó el precio alto con su sangre en la cruz. La hechicería en la iglesia. Este es otro tema también. La hechicería del griego es la palabra parmakeia. Drogas, fármacos, artes, magia, estas son conectadas con la idolatría. Esto es importante porque la hechicería del griego es la palabra parmakeia y parmakeia significa farmacia. Todo lo que venden en una farmacia es droga y muchos se hacen dependientes de ellos. No estoy diciendo que no vaya a la farmacia, compre algo, no estoy diciendo eso. Pero estoy hablando en la profundidad del significado del griego de la palabra farmakeia. Farmakeia es farmacia. Ahora, la hechicería existe en muchos lugares. La hechicería existe en la política. La hechicería existe en un reino. La hechicería existe en regiones. La hechicería existe en objetos. La hechicería existe aún en la comida. La hechicería existe en las drogas y la hechicería existe en la iglesia. Tengo un libro que es La hechicería en la iglesia. La hechicería en la iglesia, uno puede exhortar, aconsejar, pero no puede manipular. Ojo, qué importante esto. Porque hay líderes que manipulan a la gente. Los líderes no deben de manipular a la gente. Pueden aconsejar, pueden exhortar, pueden disciplinar, pero no pueden manipular a la gente. La manipulación es utensilio, uso de la brujería y la hechicería. Por eso cuidado con los líderes, los ministros, los pastores que dicen, no, que tú tienes que estar aquí en la iglesia porque lo primero es la iglesia. Manipulación. No, que primeramente tú tienes que estar en el cumpleaños del pastorcito, en el cumpleaños de la pastorcita, tenés que estar ahí y no puedes estar en tu casa, tenés que estar aquí. Manipulación, hechicería, brujería. Miren lo importante que estamos enseñando. No se deje manipular por hechicero, porque son palabras de hechicería y estoy comenzando en el tema. Pero hay muchos líderes que manipulan a la gente, en que lo obligan a ofrendar, lo obligan a diezmar, lo obligan a estar todos los días de la semana en la iglesia. Y su casa, y su esposo, y sus hijos, y su familia, primero Dios, luego la familia, y luego la iglesia. Ese es el orden. Pero hay líderes con influencia de hechicería que le dicen, primeramente Dios, y luego la iglesia, y luego la familia. No es en el orden, es brujería, es hechicería, es manipulación. Wow. Y los líderes le manipulan. ¿El hombre puede manipular a la esposa? No, es hechicería. ¿La esposa puede manipular al esposo? No, es hechicería. ¿Un ministro puede manipular a la iglesia? No, es hechicería. Y hay muchos que manipulan. Si no diezmas, te voy a quitar el cargo. Si no ofrendas, te voy a quitar el cargo. Si no vienes a la iglesia todos los días, te voy a quitar tu responsabilidad. Manipulación. Hechiceros. Wow. Qué fuerte lo que hoy estamos viendo. Aleluya. Pero qué importante aprender
Y si a usted alguna vez un líder, un pastor, le manipuló de esta manera, anule esa palabra porque está activo el mundo espiritual. Por eso que una palabra es hechicería. Las palabras son hechicería, son manipulación. La manipulación es la arma de Jezabel. ¿Puede haber brujería aún en la iglesia? Claro que sí. ¿Dónde? En ti. Y vamos aquí a los textos clave del tema. Recuerde que el tema es la hechicería de una palabra. La hechicería de una palabra. Gálatas 3:1. Tenemos que Pablo va a Galacia. Y cuando llega a Galacia, la iglesia de los Gálatas le enseñó, le adoctrinó, le ordenó, le disciplinó, le dejó líder, le dejó pastor, lo discipuló bien y se fue a hacer la obra misionera. Pablo decide nuevamente volver hacia ellos para visitarlo, y cuando los visita encontró que la iglesia de Galacia era un caos. Leamos Gálatas 3:1. Valera. Oh Gálatas insensatos, le dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya predestinado claramente entre vosotros y crucificado. Pablo les reprende, le dice, insensatos. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Por qué dice Pablo estas palabras? Porque Pablo le había dado ordenanza, le había adoctrinado, pero cuando llegó a visitarlo, alguien cambió todo lo que él había ordenado, le había enseñado. Alguien usó una palabra, lo manipuló y le cambió toda la enseñanza. Versión BL. Oh Gálatas insensato, ¿quién os puso bajo hechizo? Mire que aquí ya cambia la palabra. Ya aquí ya no está diciendo quién os fascinó, sino aquí ya está diciendo quién nos hechizó. Versión Dios habla hoy. Oh Gálatas duro de entender, ¿quién nos embrujó? Wow. BPD. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha seducido? NT. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos ha puesto bajo un encanto? Mire lo que está haciendo las palabras. Versión BLA. Oh tontos son ustedes, Gálatas, ¿cómo se han dejado hipnotizar? Wow. Miren las palabras que está hablando, una palabra lo que produce. Pablo lo que le está diciendo, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? Recuerde que una palabra sí sería lo que hicieron, que esa palabra lo hechizó a todo. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos hechizó? ¿Quién nos embrujó? ¿Quién nos sedujo? ¿Quién les hizo encantamiento? ¿Y quién los hipnotizó? Wow. Está profundo. Por eso que cuidémonos de las palabras, que hablemos y que escuchemos. Una palabra es una hechicería. Mantenga eso. Una mala palabra. Por eso que hay que tener cuidado con las malas palabras. Por eso el Señor dijo claramente, de toda palabra ociosa daré cuenta en el día del juicio. Cuidado con las palabras ociosas. ¿Qué es una palabra ociosa? Palabras sin sentido. No, si tú eres mala, tú andas diciendo, tú eres hechicera, toda palabra mala, tú eres tonto, tú eres terco. Cuidémonos de palabras necias. De toda palabra daremos cuenta en el día del juicio. La versión de la América dice que la brujería es intervención de malos espíritus, según el diccionario American Heritage. Gálatas 5 dice, las obras de la carne. O manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría e hechicería. Y no voy a seguir pasando lista. Aleluya. Pero ahí aparecen las obras de la carne, la hechicería. Porque la hechicería es una obra de la carne. Dios nos llamó para bendecir, no para maldecir o maldecir a alguien, sino para bendecir. Porque el maldecir a una persona es una influencia de palabras de hechicería. Una palabra no es solamente una palabra. Todos estamos llamados a bendecir, no a maldecir. Cuidémonos de una palabra. Y esto sucede por lo general a menudo cuando alguien se va de la iglesia.
¿Qué hacen los ministros, las personas cuando alguien se va de la iglesia? No, si ese se va rebelde. No, si esa se va sin mi bendición, se va sin la voluntad de Dios. Y hay gente que aún así van a pedir carta al pastor. Van a pedir cartas para que vaya a otro lugar. Eso no es bíblico. Escuche. Hay gente que se esmera, ¿no? Que yo necesito una recomendación. ¿Qué va a pedir recomendación si tiene la recomendación de Dios Todopoderoso? Ahora, ese pastor te va a hacer la carta, pero por dentro te va a decir, te va a ir mal. ¿Por qué? Porque no quiere que eso te vaya. Porque perdió un alma, perdió dinero, perdió una ofrenda, perdió un diezmo. Esos son los pastores que no aman a la gente. Son los pastores asalariados. Wow. Y cuando alguien se va, por lo general no te va a decir, que te vaya bien. Cuesta encontrar un ministro realmente con un corazón sincero que te desee el bien. Porque gran parte cuando una persona se va no se contenta. No va a danzar y a gritar, aleluya. No se va a contentar porque es un alma menos. Y ellos creen que las almas son de ellos. Y ahí empiezan, no, si tú te vas, no te va a ir bien, piénsalo bien, a lo mejor te va a ir mal. Están lanzando palabras de hechicería. Cuidado con esas palabras. Y si alguna vez te lanzas una palabra de esa de hechicería, anúlala en el nombre de Cristo Jesús. Hablan mal de las personas. Eso es hechicería. Contaminación. Santiago 4.1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿No es de acaso de vosotros mismos, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Es lo que hace una mala palabra. Ahora recuerdo el texto, ya termino con esto, que esto es importante, y viene lo más importante ahora. Recuerdo el texto de Jezabel, en 1 Reyes 19.2, entonces Jezabel le envió un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y me añadan a mañana a estas horas que no he puesto tu cabeza en mis manos. ¿Te acuerdas ese texto? Fue una palabra. Y recuerde que ya vimos que no solamente es una palabra, es una hechicería. Y una hechicería es un encantamiento, es una brujería, es una magia, es hipnotizar. Todas esas palabras es una mala palabra. Y hubo una mala palabra sobre Elías, un hechizo. Ese hechizo era, te voy a cortar tu cabeza, Elías. Esa brujería era, te voy a cortar la cabeza. Jezabel mandó al mensajero a Elías que le dijera claramente que le iba a cortar la cabeza a Elías. Jezabel le dijo a Elías que quería su cabeza. Pero con Elías no se cumplió la profecía de la palabra de hechicería. Porque Jezabel no llegó a cortarle la cabeza a Elías. Pero sí se cumplió esa palabra de hechicería. No en Elías, sino en Juan el Bautista. Juan preparó el camino a Jesús. Juan el Bautista. Y predicad el evangelio, el arrepentimiento, decía Juan, el arrepentimiento, y bautices a las personas, preparando así el camino del Señor. Jesús es bautizado por Juan el Bautista. El bautismo de Jesús. Juan vio el cielo abierto. La voz que se escuchó, este es mi hijo amado, el cual tengo complacencia. Vio todo eso. Juan vio preparar el camino de Jesús y vio cuando se escuchó esa voz, este es mi hijo amado, el cual yo tengo complacencia. Juan lo vio. Juan vio descender una paloma y posó. Qué interesante. Y mire lo que dice sobre Juan, Mateo 11:10. Porque este es de quien está escrito, está hablando de Juan. He aquí yo envío un mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Es la profecía hacia Juan el Bautista. De cierto os digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizan hasta Juan. Mateo 11:14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que ha de venir. Mire qué interesante. A Juan el Bautista se le profetizó, él es aquel Elías. No es que sea él, sino el Espíritu.
tenía el espíritu de Elías. Juan el Bautista dijo que Jesús se le dio el espíritu de Elías. Por eso que Elías, que vino, que iba a venir, está hablando del espíritu de Elías sobre él. La palabra de hechicería de Jezabel no se cumplió en Elías, se cumplió en Juan el Bautista. Por eso toda palabra de un pasado se tiene que anular ahora en el presente, en el nombre de Cristo Jesús, para que no haya ningún derecho legal. Y mire la historia, Marcos 6:17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y la había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer. Está hablando aquí de Herodes. Herodes ni siquiera había muerto su hermano Felipe y le robó la mujer o se la ultrajo y se la dejó para él. Por eso que Herodías, la esposa de Herodes, bueno, su amante, le molestaba a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista siempre le enrostraba el pecado. Generación de vivas, adúltero, y le enrostraba que habían hecho adulterio y le gritaba: Herodes, tú eres adúltero, tu hermano no ha muerto y todavía estás con la mujer de su hermano, y le enrostraba su pecado delante de todo el pueblo. Por eso que le tenía mucha rabia con él. Herodías quería la cabeza de Juan el Bautista y se cumplió la profecía de Jezabel para Elías, que quería su cabeza, y quizás no se cumplió en Elías, pero se cumplió en el espíritu de Elías. ¿Quién tenía el espíritu de Elías? Juan el Bautista. Y mire lo que sucede con esto estamos terminando. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acercaba y le desechaba a matarle y no podía. Herodías quería puro matar a Juan. Pero venido el día oportuno, Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tributos y a los príncipes de Galilea. Era el cumpleaños de Herodes. Entrando la hija de Herodías, danzó. Recuerde que hablamos de una danza. ¿Qué es lo que hace una mala danza? Elías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Mire qué interesante, que una danza enloqueció a Herodes. Por eso que no toda danza es de Dios. No toda danza es que está en la iglesia, está danzando. No toda danza es de Dios. Es que está tocando chofar, está tocando pandero, está tocando instrumento, está cantando, está danzando con bandera. No toda danza es de Dios. Cuando es una danza de Dios, cuando es en el espíritu, pero cuando dentro de esa persona, la persona está en santidad. Porque el traje, lo de afuera, no hace la santidad, lo hace lo de adentro. Pero la gente mira lo de afuera. No toda danza es de Dios. Esta era una danza, habían instrumentos. Y la danza dice que lo enloqueció. Hay mucha gente que es enloquecida por una mala danza. Wow. Y no estoy hablando de danza de afuera. Estoy hablando de danza dentro de la iglesia. Hay gente que está en pecado y están danzando una mala danza, y esas malas danzas enloquecen porque sale el espíritu de esas personas, espíritus inmundos, y buscan cuerpo. Esto está muy profundo. Aleluya. Y ella danzó y Herodes se volvió loco. Es tanta su locura que le dijo: dime lo que quieras, pídeme lo que quieras, hasta te daré todo, la mitad de mi reino, pídeme lo que quieras. Se volvió loco por una danza que no es de Dios. Va a enloquecer a una persona. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ahí la Herodías aprovechó la circunstancia y le dijo: pide la cabeza de Juan el Bautista. Y así sucedió. La profecía de Jezabel del libro de los Reyes se cumple en Marcos, en el Nuevo Testamento. Una profecía del Antiguo Testamento se viene a cumplir
en el Nuevo Testamento, y así fue donde fue cumplida la profecía de Jezabel y la cabeza de Juan el Bautista se la entregaron. La palabra de Jezabel a Elías se cumplió en Juan. Wow. La hechicería de una palabra. El enemigo siempre trabaja con una información, con una genética, con un pasado, con un ADN. Los pecados de sangre, cuidémonos de los pecados antiguos, libertémonos, arrepintámonos, pidamos perdón, porque se pueden cumplir manipulaciones. Hay que renunciar a toda palabra de hechicería, porque la palabra no es solamente una palabra, es una atadura al mundo espiritual, al mundo real. Todo comienza con una transferencia de espíritu, luego se va a hacer un vínculo, se va a hacer una cárcel. Todo es una manipulación. Por eso es que hay que derribar argumentos. Ya termino con esto. Derribando argumentos, toda altivez que se levanta con el conocimiento de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios, de Cristo. Porque hay argumento. El enemigo a lo mejor tiene un argumento de un pasado, de lo que hiciste antes. Y eso, mientras no lo corte, todavía lo tiene como argumento y te puede jugar en contra, lo puede presentar a una corte espiritual. Por eso que hoy declaramos en el nombre de Cristo Jesús, y créalo, que todo tu pasado, entrégaselo al Señor y renuncia. Aquí hay que renunciar. Esto no es solamente llegar a Cristo, hay que renunciar. La paga del pecado es muerte, lo que el hombre sembrará y cosechará. Todo lo que mal hicimos hay que renunciar. Renuncia en la única manera, cuando renunciemos en que todo acuerdo de la mesa de los demonios es cancelada en el nombre potente de Jesús. Aleluya. Todo acuerdo de la mesa de los demonios que pactaron, pecaron contra ti. Y a lo mejor tienen argumento, a lo mejor tienen derechos legales, tienen cómo entrar, tienen argumento. Y como no lo has cortado, tienen el acuerdo de entrar, pero hoy lo vamos a cancelar. ¿Cómo? Vamos a renunciar y decir: Señor, yo renuncio a lo que hice en el pasado. Yo desautorizo todo espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Este es el tema. La palabra de hoy es la hechicería de una palabra. Wow. Qué poderoso. Tengamos cuidado de hacer palabras, de decir palabras, y tengamos cuidado también de los que nos digan palabras. Toda palabra mal dicha que te hayan dicho, inmediatamente yo anulo esta palabra. Solamente eso. Pero tienes que hablarla, tienes que decirla, para que así el mundo espiritual, como es jurídico, inmediatamente se anule esa palabra. Incluso tú fuiste al médico y el médico te dijo una palabra sobre tu cuerpo. Anula esa palabra. Hay palabras que se activan cuando tú la crees. Es que el médico te dijo que tenías problemas en el cuerpo, tenías cáncer, tenías esto. Anula esa palabra. Cualquier palabra que te haya dicho el médico, anúlala en el nombre de Cristo Jesús. Porque si tú crees esa palabra del médico, quedaste en una hechicería. Mire lo profundo de las palabras. Las palabras producen hechicería al mundo espiritual. Toda mala palabra que te haya dicho alguien, o el médico, o alguna persona, o las leyes, anúlala en el nombre de Cristo Jesús, para que no sea efectivo al mundo real. La hechicería de una palabra.